La parasitosis. La parasitosis es una condición médica caracterizada por la presencia de proliferación de parásitos en el cuerpo humano, ya sea en la piel, los organismos internos, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso u otros tejidos. Los parásitos son organismos que viven en expensas de un huésped, de la cual obtienen nutrientes y protección, causando diversas manifestaciones clínicas, que pueden variar desde leves hasta graves. Tenemos en la naturaleza el parásito, que se pueden clasificar en protozoarios, que son organismos unicelulares, como la Giardia lamblia, la Entamoeba histolítica o Plasmodium, causante de la malaria. Tenemos los helmintos, que son los gusanos, como Ascariasis lumbricoides o lombriz intestinal. Tenemos la Taenia solinium, que es la tenia. Tenemos también la Trinchuris trinchurias. Tenemos la ectoparásitos, que son las que viven en la superficie del cuerpo, como los Sarcoptes scabei, que es el ácaro de la sarna. También tenemos la Pediculus humanus, que son los piojos. La Entamoeba histolítica, causada por la mebiasis, una infección que puede provocar diarrea, dolor abdominal y otros casos graves. Tenemos la Gardiasis lambial, que produce gardiasis, caracterizado por diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Tenemos también los helmintos, que son gusanos multicelulares que se dividen en 3 grupos. Tenemos las nematodos, que son gusanos redondos e incluyen especies como las Ascariasis lumbricoides, que son las lombrices intestinales. Tenemos también las cestodes, que son las tenias, que son gusanos planos, que son segmentos llamados proglotidos, que son las incisiones de las tenias. Formas de transmisión de parasitosis en niños menores de 5 años. Como punto número 1 tenemos la fecal oral, que es la más común. Los niños tienden a llevarse las manos o juguetes a la boca, facilitando la ingesta de huevos o quistes de parásitos. Entre las fuentes más comunes tenemos el suelo contaminado, los juguetes sucios, alimentos y agua no potable, manos sin lavar después de ir al baño. Entre los parásitos más frecuentes podemos encontrar la Giardiasis, la Entamoeba, Ascariasis lumbricoides. Como punto número 2 tenemos el contacto directo, por contacto entre niños infectados o superficies contaminadas, especialmente en guarderías y hogares. Por ejemplo, tenemos la Enterobius vermicularis. Se transmite fácilmente entre niños al compartir la cama, ropa, baños. También tenemos el Sarcoptes scabei, sarna, que es contacto de piel a piel prolongado. Como punto número 3 tenemos el contacto por suelo contaminado. Al caminar o jugar descalzos en áreas con heces humanas o animales, los parásitos pueden entrar por la piel o ser ingeridos accidentalmente. Entre parásitos más comunes tenemos el Ancylostoma duodenale. Como punto número 4 tenemos la transmisión a través de alimentos o agua contaminados. Si consumen frutas o verduras mal lavadas o agua no tratada, ya sea de pozo, río o mal clorada, se exponen a los parásitos. Parásitos más comunes en humanos. Los parásitos son enfermedades infecciosas causadas por parásitos, organismos que viven y se alimentan de otros seres vivos. ¿Alguna vez has escuchado la frase "te van a salir gusanos"? Un claro ejemplo de esto es la Ascaris lumbricoides, que es una infección parasitaria causada por un nematodo, que es un gusano más grande que puede habitar en el ser humano, y se llama lumbricoides por su gran parecido con la lombriz de tierra. Sí, la lombriz que vive en tus huertos. Otro ejemplo de ello es la Giardia lamblia. Se trata de un protozoo intestinal flagelado que se puede transmitir de animales a humanos. Vive en el intestino delgado y provoca una patología denominada giardiosis o lambliosis. Síntomas de la parasitosis. Tenemos como síntomas gastrointestinales los que son el dolor abdominal. Puede ser tipo cólico persistente, específicamente en la zona periumbilical. Tenemos también los que son las flatulencias, que son los gases excesivos. Otro síntoma gastrointestinal sería la diarrea. Puede ser acuosa, con moco o con sangre en algunos casos, como la mebiasis. Tenemos también lo que son los vómitos, tenemos lo que son la fiebre y en algunos casos la pérdida de peso.
Síntomas específicos según el tipo de parásito. Tenemos la picazón anal, especialmente en la noche, muy común en los casos de oxiuro. Tenemos la presencia de lombrices en las heces o en el ano, visibles en casos de lombrices intestinales como las caries. Tenemos la irritación o sarpullido en la piel por parásitos que migran o entran en la piel, como la larva migrans. Tenemos la anemia. La anemia se presenta en infecciones por parásitos que se alimentan de la sangre, como el trichuris. Y por último tenemos la tos o dificultad para respirar, cuando las larvas migran por los pulmones. Esa es la fase larval por Ascaris. Diagnóstico de parasitosis. El diagnóstico de parasitosis se basa en la identificación de parásitos, sus huevos o larvas en muestras biológicas del paciente. Tenemos método de diagnóstico. Tenemos examen de heces, examen de muestras perianales, pruebas serológicas y pruebas moleculares. También tenemos pruebas específicas que son cinta adhesiva perianal, que se usa para oxiuros, se utiliza para recolectar huevos de oxiuros en el área perianal. También tenemos pruebas de heces para parásitos y huevos. Esto se usa para detectar parásitos intestinales y huevos en las heces. La interpretación del diagnóstico se basa en la identificación de los parásitos, sus huevos o larvas. También en algunos casos se puede requerir pruebas complementarias o repetir el examen de heces para confirmar el diagnóstico. También es importante informar al médico sobre cualquier síntoma o antecedente que pueda sugerir la infección parasitaria. Prevención de la parasitosis en niños menores. La parasitosis en niños pequeños es un problema frecuente, especialmente en zonas de condiciones de higiene y saneamiento deficiente. Es fundamental que conozcan las principales estrategias de prevención, tanto para educar a las familias como para aplicar en los entornos comunitarios de la salud. Vamos a hablar como primer punto de la higiene personal. Esto es enseñar el lavado de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer, después de ir al baño, después de jugar al aire libre. Como segundo punto tenemos el consumo de agua segura, ¿no? Tenemos que hervir el agua antes de consumirla, usar filtros o tabletas purificadas, o se puede hervir. Como punto número 3 tenemos la manipulación higiénica de alimentos. Lavar adecuadamente frutas y verduras antes de consumirlas. Comer bien los alimentos, especialmente la carne de cerdo, res, para evitar las tenias. Como punto número 4 tenemos el uso de calzados, que tenemos que enseñar a los niños a usar zapatos o sandalias, especialmente en exteriores, para evitar el contacto de larvas a través de la piel. El impacto en la salud pública de la parasitosis intestinal en comunidades vulnerables, especialmente en niños, se refiere a las consecuencias negativas que estas infecciones causan a nivel colectivo, afectando el bienestar físico, nutricional, educativo de la población infantil. En contexto de pobreza, es debido a la deficiencia de acceso a agua potable, saneamiento y higiene. Las infecciones parasitarias se vuelven endémicas, comprometiendo el crecimiento, el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar de estos niños. Esto genera una alta carga para los sistemas de salud y perpetúa el ciclo de pobreza, constituyendo un problema prioritario en salud pública.